Amén, 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 amén. Qué bellos son los himnos, ¿verdad? Las canciones modernas son chéveres, pero los himnos son los himnos. Pero los músicos no quieren cantar himnos. Así que si ustedes tienen algún reclamo de himno, es con este señor que está aquí. ¿Oyeron? Se sabe todos los himnos, pero no quiere cantarlos. Dice, no quiere. No sé. ¿Ah? Si supiera mire, sin haber hablado nada con Nilsson, yo quería al final cantar un himno. Incluso lo puse, vamos a decir, si puedo. Vamos a ver, pero primero la enseñanza, como debe ser. Entonces comenzamos. Mire, sexta y última parte de la enseñanza sobre la fe. Esta sería la sexta y la última parte sobre la fe que vamos a estar viendo para cerrar ese tema, ¿no? Es muy básico para toda persona, básico y esencial. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Usted sabe lo que significa imposible? Es que no busques por otra manera, porque no hay otra. Esa es la única forma de tú agradar a Dios. Y tú, como hijo de Dios, debes buscar agradar a tu Padre. Así como, amén, así como usted con sus padres terrenales les gusta agradarlo, con Dios debe ser igual. Y si hay algo que agrada a Dios, es cuando usted camina en fe, porque no hay nada que más le guste a Dios escuchar que sus hijos andan en la verdad. Y para andar en la verdad se requiere fe, confianza en eso que estamos leyendo allí. Así que bueno, continuamos el tema sobre la fe. Y este es el sexto y último. Y tiene dos partes. La primera es que una de las cosas que nos ayudan a aumentar nuestra fe es razonar lo que Dios dice, meditar lo que Dios dice, pensarlo, tomarse el tiempo para ver por qué las cosas son así. Eso te ayuda mucho a aumentar tu fe en lo que Dios ha dicho y en lo que tú puedes llegar a tener por medio de ella, ¿ok? Mire, el tema del razonar, del pensar, es en la Biblia bastante amplio. Voy a traer algunos versículos que nos sirven con el tema de la fe, pero es bastante amplio, ¿no? Es lamentable que muchas congregaciones hoy en día enseñen en el cristianismo que la lógica es contraria a la palabra de Dios, y eso para nada, para nada. Lo que Dios dice es que aun lo más sabio del mundo es nada comparado incluso con lo que pudiéramos decir la locura de Dios. O sea, lo más sabio que puede tener el mundo no llega a nada en relación a la sabiduría de Dios, ¿ok? Pero la sabiduría de Dios es lógica, no es algo loco. Si Dios nos formó y nos dio un cerebro que razona, entonces Dios no es ajeno a eso. Y si nos dieron un cerebro es para usarlo, ¿no? Y una de las cosas donde debemos usarlo es en el asunto de meditar, considerar, razonar los asuntos pertinentes para nosotros en cuanto a la fe y el andar con Dios. Por lo menos, vean lo que dice Pablo en Romanos 3. Dice, concluimos, esa es la palabra logizomai, que viene de logos, de pensamiento, ¿no? Logizomai. Concluimos. ¿Sabe lo que es lo que está diciendo Pablo ahí? Que según los puntos expuestos anteriormente, él por tanto concluye, llega a la conclusión sin después de haber analizado el asunto. Él llegó a la conclusión, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y cuando usted llega a una conclusión, es un veredicto. Y cuando usted está claro que usted ya concluyó algo, entonces eso usted le da seguridad. Cuando usted ya tiene la conclusión de algo, eso le da a usted seguridad. Y esa seguridad aumenta tu fe, te ayuda. No sé si ustedes han leído el Salmo 119, que un buen amigo mío me dijo que yo decía que lo había escrito David, y me corrigieron y me dijeron, no, lo escribió Esdras. Ah, ok. Dice,
Esdras dice en el 119, versículo 100 más o menos, dice como, sé más que mis maestros porque medito tu palabra. Soy más sabio que los ancianos porque practico eso que medito. Porque lleva a la práctica. Esa es la otra parte de esto, ¿no? Después que tú concluyes, después que tú llegues a la conclusión de que eso es así, o eso es lo que te conviene, o eso es lo que realmente debo vivir, entonces viene la práctica, la cual te va a afianzar y a fortalecer y a hacer crecer, desarrollar, madurar en todo aspecto. Es como el ejemplo que le puse de una torta. Usted se puede leer la receta de una torta 500 veces, se la puede aprender de memoria, pero hasta que usted no arranque a hacer la torta y se le queme una vez, y se le empalmazó, y no levantó, y me quedó más, le eché más cantidad de la que decía. Como a la 20, a la prueba número 20 es que usted ya empieza a ser un experto en esa torta, ¿ok? Y puede empezar a variar otras cosas. Lo mismo es con la práctica de la fe en la vida. Usted puede leer 500 veces lo que Dios dice, incluso meditarlo y concluirlo, pero hasta que usted no concluya, usted cuando concluye, el próximo paso es, bueno, si esta es la conclusión lógica, si esto es, ¿por qué no lo estoy viviendo? ¿Por qué no estoy dando? Y ahí es donde viene la otra parte del crecimiento, ¿ok? Mire, Romanos 6:11 dice también, de la misma manera, también ustedes considérense. Esa palabra es la misma que él usó antes, concluir, que es logizomai. O sea, también ustedes deberían considerar, razonar, pensar, meditar sobre esas cosas. ¿Para qué? Considérense ustedes muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Eso es trabajo de cada quien. Tomar la palabra y verse. Es nuestro trabajo. Como siempre les he dicho, y es un mal de todos, no, menos mío, ¿no? Aclaremos eso. Ajá, no, es un mal de todos, de todos. Somos muy fácil para ver el versículo en otro hermano, pero cuán difícil somos para verlo para nosotros. Somos facilitos para reconocer el fallo en los demás, pero para nosotros nos cuesta un mundo. ¿Por qué? Por un lado, la naturaleza caída no le gusta estar equivocada. Le gusta siempre estar en lo correcto. Y por eso es que cuando nos corrigen a veces respondemos porque es una cuestión de la naturaleza humana que yo no estoy equivocado, yo estoy bien. Pues. ¿Entiendes? Entonces, la naturaleza caída es ese punto. Y por otro lado, es como decía el proverbio cumanés ese que decía, mono no se ve zurrado. ¿Ustedes no escucharon nunca ese proverbio? Mi abuela me lo decía cada rato. También, mono no se ve zurrado. Y eso es que es eso. Somos muy fáciles para ver ese versículo y estamos Dios mío, Natalí, ¿qué es esto aquí? Me doy a entender, ¿no? Somos así, pero para concluir en cuanto eso lo necesitamos para nosotros, Entonces, lo que está diciendo Pablo es, de la misma manera también ustedes consideren, piensen, razonen según lo que él viene hablando, según la base que él dio antes de ese versículo. Entonces ustedes deberían concluir, o ustedes deberían llegar a la conclusión de que debemos considerarnos muertos al pecado. ¿Ok? Les doy este énfasis, esa introducción, porque vean los versículos que vienen en torno a razonar con la fe. Vean lo que dice Hebreos 11:8, del 8 al 11, nueva versión internacional. Dice el versículo 11, por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recuérdense que a esta altura, cuando nace Isaac, Abraham era como de 100 años y Sara como de 89, porque tuvo a Isaac a los 90. Entonces ella era de 89 o 90 comenzando. Ajá. Entonces, obviamente, él, a pesar de eso, vean lo que dice,
recibió fuerzas para tener hijos. ¿Por qué? Porque consideró. Esa es otra palabra como logizomai, que también es para razonar, meditar, pensar, llegar a la conclusión. Hegeomai. Él consideró. O sea, él tuvo, ¿recuerdan cuando estudiamos como en el segundo, tercer segmento de esta serie de enseñanzas de la fe, cuando vimos que Abraham consideró esperanza contra esperanza? Es decir, Abraham no es como te enseña el positivismo mundano, la autoayuda o el budismo. No me hables cosas malas, yo no quiero saber de eso. Tíralo transmutado, no. Él sabía cuál es la realidad por un lado y cuál es la otra realidad por el otro lado. Porque cuando te dice, cuando él, ¿cómo es que dice? Esperanza contra esperanza. Abraham, ¿cómo es que dice el versículo? Abraham consideró no, es otra palabra que dice que esperanza contra esperanza. ¿Cuál era la esperanza de él por lo natural? No puedes tener hijos, tienes 100 años, ya no tienes la virilidad de un muchacho joven, y de paso, tu mujer ha sido estéril toda la vida, y de paso tiene ya 89 años, y hace rato que ya ni tiene el periodo. O sea, eso no es una montaña cuesta arriba, eso es un farallón, así. No se puede subir. Por el lado humano, esa era la esperanza por el lado humano. ¿Cuál es la otra esperanza? Esperanza contra esperanza. ¿Cuál era otra esperanza? Que Dios le dijo que él iba a ser padre, ¿verdad? Con ella. Porque acuérdense que pasó lo de la esclava y todo aquello, un hijo con ella. Ese es el otro lado. Entonces él consideró fiel al que le había hecho la promesa. Él dijo, claro, si por este lado, obviamente yo no puedo, humanamente yo no puedo, pero es que el que me hizo la promesa de que yo iba a ser padre, no es cualquiera. Es nada más y nada menos que el creador de todo lo que usted ve. Aquel que puede darle vida a un muerto. Y piensa en eso. Piensa en el caso de Lázaro. Lázaro tenía 4 días muerto. Y hedía. Tenía gusano. Había explotado. Podrido. Y salió vivo. Piensa en ese poder. Ese fue el que le prometió. Y él lo que hizo fue trabajar en su mente, esperanza contra esperanza, y consideró que, bueno, aunque por este lado esta es la realidad, pero Dios me hizo esta promesa. Y ese es nuestro trabajo. Cuando nosotros leemos la Escritura, nos conseguimos muchas cosas que son un reto en cuanto a la vida diaria y lo que Dios nos está pidiendo hacer. Sin embargo, muchas personas no dan ese paso porque no se toman el tiempo a meditar, a razonar y a pensar porque Dios nos está diciendo lo que nos está diciendo. Porque Dios te está diciendo eso. Y es allí donde nosotros conseguimos por lo menos fuerza para actuar en fe. Recuérdense que la fe viene por el oír y el oír. Y es el tanto oír y el razonar eso que oímos donde tomamos la decisión de actuar en fe. Por eso que les dije, entonces, una de las cosas que te ayudan a aumentar tu fe es agarre esa palabra y piénsela en función de su vida, porque Dios te está pidiendo lo que te está pidiendo, porque Dios te dice lo que te dice, y comience allí. Y después, actúe según eso y usted verá los resultados, porque es lo que dice la Escritura. Os ruego por la misericordia de Dios que ofrezcáis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, o sea, que vivas para Dios, porque así, y solo así, no hay otra, puedes comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No hay otra forma. No hay otra forma. Lamentablemente, nosotros preferimos aprender de golpe en golpe y tropezamos con esa piedra y no la dejamos atrás, la vamos a buscar y la tiramos otra vez para adelante así para volver a tropezar con ella. Y la volvemos, le cogemos cariño a la piedra.
No, en serio. Y por eso es que el Salmos, no recuerdo si es el 119 todavía, dice, sí, es el 119, versículo 60 más o menos, dice, 60 y algo, dice, antes de guardar tus mandamientos, dice, o sea, antes de yo decidir caminar por ellos, anduve descarriado. O sea, el golpe lo llevó a decir, no, es por aquí. Incluso el libro de Eclesiastés a mí siempre me ha parecido un libro excelente, porque es un libro que tiene mucho que ver con el considerar la vida, ¿no? Ahí el maestro es Salomón. Salomón toma el ejemplo del maestro, se pone el maestro. Y él experimentó todo lo que la vida te dice que debes buscar. Buscó dinero, buscó placer, buscó llenar su vida en el trabajo, buscó llenar su vida en las mujeres, en el placer, pues. Buscó llenar su vida en la parranda, buscó llenar su vida en el tener propiedades, cosas. Al final, no le quedó más que concluir al maestro, dijo, el fin de todo discurso oído es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Eso es lo que a ti te va a dar trascendencia, te va a dar llenura, te va a dar esencia. Y en esa llenura y esencia, si tú haces tus cosas bien, también Dios te puede dar mucho más de lo que pedimos o deseamos. Pero así funciona. Entonces, vean, Abraham consideró, razonó, esperanza contra esperanza, lo ayudó a aumentar su fe y a obtener aquella promesa que Dios le dijo. Es lo mismo que pasa hoy. Nosotros tenemos una desesperanza en el mundo. Es más, el mundo está diseñado. Nosotros, hoy en día, se han levantado los hijos del diablo con fuerza. En el mundo hay una desesperanza, no hay un norte, no hay algo por lo que luchar, no hay expectativas, no se ve nada en el norte. Directo. Es más, han trabajado para al ser humano, ¿cómo decirte? Al ser humano lo han como agarrar un motor y desarmarlo. Cuando ese ataque a la familia, esa pelea, de esa separación entre hombre y mujer, lo que Dios diseñó, ese ataque a la familia, ese feminismo reacio que lo que ha acorralado al hombre para que no sea hombre, y ese empecinamiento en el resalzar, afeminar a los hombres, el homosexualismo y todo eso es llevándote. Tú necesitas destruir la base familiar para poder traer a Sodoma y Gomorra. Tienes que destruir la base que Dios. Entonces, lo que se está buscando, entre otras cosas con eso que digo, es, como siempre les he dicho, lo que Dios ha hecho no se puede mejorar. Usted no puede mejorar la verdad. La verdad es la verdad. Pero usted sí puede torcerla, dañarla. Usted no puede mejorar la verdad, la honestidad, esas cosas que Dios hizo. Incluso el ser humano, con todos sus defectos, tiene todavía cosas de Dios en él, de buscar la eternidad. Y eso lo quieren, y que al ser humano le han torcido el alma para producir un ser ¿qué? Un ser, una bestia, pues por así decirlo, sin excelencia en sí mismo, sino alguien de instintivo que lo que vive es nada más para placeres o maldades, etcétera, etcétera. Entonces ese trabajo está allí, hay mucho trabajo de eso, porque obviamente debe venir la tribulación y ellos trabajan para el enemigo. Y allí es la importancia de nuestra fe. No tome a poco su fe. Recuerde lo que dijo el Señor Jesucristo. Yo he vencido al mundo. Y recuerde lo que dice Juan de los cristianos, que nuestra fe es la que ha vencido al mundo. Mientras más tú te apegues a la fe, que una vez aceptaste y preferiste y la renueves y te levantes, mejor para ti. Sí, a veces es difícil ir contra la corriente, pero el resultado es 1000 veces mejor, o 10 millones de veces mejor, por poner un número. Porque por el otro camino, la esperanza que te da ese camino no es nada bueno. No es nada bueno, por ningún lado.
Y créanme que todo está diseñado para eso. Por eso es que tú, como hijo de Dios, juegas un papel excepcional en el día a día. Tú tienes un papel, mientras tú te pares en fe, tú tienes un papel extraordinario que cumplir. Tú tienes un radio de acción de personas a las cuales tú fuiste llamado a hacer luz para ellos. La palabra dice que nosotros somos luminares. ¿Sabes lo que era un luminar? Es una estrella en el cielo, un sol, eso. Alumbrando en medio de una generación torcida y perversa. Tú estás allí para marcar la luz a aquellos que quieren salir de esa oscuridad. Así como dice el Salmo que luz es a mis pies tu palabra. La palabra nos muestra el camino. No podemos ver, pero Él te va mostrando para que no caigas en el hueco. Bueno, tú con tu andar en fe muestras a Cristo a otro y le das la oportunidad a otra persona de acercarse al Señor y escapar de las tinieblas. Tienes esa misión. A ti te encomendaron eso, para hacerlo. Y uno tiene que considerar por qué Dios te dijo eso y asumir tu papel, por lo menos en ese rol. Fuiste llamado a ser luz. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a la nación de Israel, que no se prende una lámpara y se coloca debajo de la mesa, sino que se coloca en un sitio alto para que alumbre a todos, ¿no? Es porque se esperaba que la nación de Israel fuera luz a otras naciones que no estaban bajo la guía de Cristo. Y cuando la palabra dice que tú eres un luminar, está diciendo que Dios te puso allí para que tú ilumines. Pero te digo algo, tú vas a iluminar a medida que tu vida se va transformando. Por eso es lo que dice la palabra. Reflejamos a Cristo y vamos de gloria en gloria a medida que vamos viéndonos en el rostro de Cristo. No se olviden de eso. Considere eso. Considere, si en algo tienes que pensar, considere porque Dios dijo que tú eras un luminar. Y piense. Y sí, usted va a ver por este lado y dice, ¿cómo yo voy a ser un luminar? Yo que tengo estos pecados y estos defectos. Pero así como tienes esos pecados y esos defectos, Dios te ayudó y te dio a ti su Santo Espíritu, un espíritu de amor y poder y dominio propio, con manifestaciones que te dan la fuerza para iluminar. Amén. Denle un aplauso a Dios. Amén. Y por no considerar estas cosas, por seguir viendo la carne en todo y la imagen que el mundo ha puesto, es que a muchas personas les falta esa fuerza, les falta esa energía para servir a otros, para llevar luz a otros, para hacer aquello lo cual Dios dijo que tú eres. Vean el caso de Moisés ahora. Le puse el caso de Abraham, ¿no? Vean el caso de Moisés. Esto es Hebreos 11, 24 al 26, nueva versión internacional, y también tiene que considerar. Vean lo que dice. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. ¿Sabe lo que es eso? En aquel tiempo, Egipto era el imperio, el principal imperio sobre la tierra. Es como decir hoy que usted es hijo de la hija de Donald Trump, así mismo. Ese nivel. O sea, usted está en el sitio más poderoso de la tierra, usted tiene acceso a todo. Riquezas, placeres, todo. Negocios, todo. No hay nada que se le cierre a usted, porque usted representa la élite más poderosa de ese momento. Ese era el estatus de Moisés a nivel humano. Estaba en lo más grande de lo más grande, en las grandes ligas, pues. Ahí estaba él. Entonces dice, por la fe Moisés ya adulto renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón, y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar los efímeros placeres del pecado. Y vean lo que dice, efímeros placeres del pecado, ¿por qué? Porque
Supongamos que usted muere en el tope de la vida. ¿Cuánto fue eso? 20, 30, 40 años que usted disfrutó del tope del placer. ¿Cuánto es eso comparado con su eternidad? Nada. Eso es si vives a tope. Muchas veces los placeres son efímeros y bien efímeros. Por lo menos un cacho. Al principio muy gustoso. Pero cuando lo descubren, viene la tormenta, ¿verdad? Y una tormenta a veces que termina hasta en muerte, dependiendo del control de los celos de la pareja o no. Entonces, muchas veces lo que nos da un placer momentáneo, no necesariamente porque me siento bien, es lo mejor. Lo mejor es lo que Dios diga, incluso aunque yo quiera ir por otro camino. Porque nada de lo que Dios te ha dicho, si lo has considerado, es para tu mal. Más bien, todo lo que Dios te manda es para tu bien. Todo lo que Dios te manda es para tu bien. Incluso vean, la sociedad hoy, voy a poner un caso para que ustedes, si le hiciéramos caso a Dios a nivel social, ¿no? Desde los años 50, 60 comenzó lo que llaman la revolución sexual. Y es donde hemos desembarcado en esto que hoy tenemos, ¿no? Pero básicamente es donde ya no era necesario casarte para tener sexo de una forma formal, socialmente, sino que ya cualquier muchacho de 12, 13 años ya puede comenzar a practicar. Y eso ha traído un número de enfermedades sexuales que ni le cuento. Hoy en día hay más enfermedades sexuales y casos de enfermedades sexuales que no se curan. Una cosa es que se controlen, pero están allí, que es increíble. Y ese mal está allí. Y después viene el mal de que ahora el sexo no es una responsabilidad, sino un placer, pero es un placer peligroso porque si quedas embarazada y no quieres tener muchachos, puedes abortar. O sea, te vuelven asesino, porque eso es una vida, ¿oyeron? Entonces la solución es matar. Y así van las soluciones de la gente. Así van las soluciones del mundo. En vez de enseñarle a la gente a tener autocontrol, dominio propio y evitarse problemas, le dan rienda suelta al problema. Y cada vez la solución es peor y es peor. Lo mismo pasa con los casos de matrimonio. Si estás casado y tienes tu necesidad estúpida en tu pareja, entonces van y se acuestan por la calle con otra pareja y ese problema lo traen después a la casa. Si se enferman con estas horas, cantidad de enfermedades, es algo increíble. Mire, yo me enteré de un caso el año pasado, aquí en Cumaná. Ojo, y lo que más me sorprende es que yo pensaba que era un caso y resulta que no. Que eso pasa, que te muere. Bueno, una señora fue a consulta del embarazo, y resulta que el niño tenía VIH. Y ella también tenía VIH. Pero ¿cómo? Si yo nada más estoy casada, yo nada más he tenido relaciones con mi esposo. Bueno, el esposito le trajo ese problema a su mujer porque él quería disfrutar la vida. Me doy a entender lo que le quiero decir, ¿no? Ahora su hijo tiene VIH y su mujer también. Entonces su mujer ahora va a pasar toda la vida inyectándose o tomando algo porque eso no se quita. Y si se descuida, muere. Y el niño no sé si pueden evitar que el niño nazca con eso o la misma vida. Y eso fue por una canita al aire. Esas son las cosas que no se piensan. ¿Ah? Creo que eso está, pero ella no, ella ya quedó así. Exacto. Exacto. No, eso queda anotado ahí, eso es, eso fue. Pero esos son los efímeros placeres del pecado que a veces no nos enseñan a pensar en las consecuencias, sino en que, bueno, yo quiero ser feliz. No sé si me voy a entender. Y nos venden entonces las leyes de Dios como un asunto de que Dios no quiere. Dios como que estaba fastidiado en el cielo y dijo,
No, esa gente está echando mucha broma. Vamos a hacer una ley para fastidiar la vida. Las leyes no están hechas para fastidiarte la vida, están para evitarte esos problemas. ¿Ok? Están para evitarte esos problemas. La libertad no está en darle rienda suelta al pecado. Eso es esclavitud. Eres esclavo de lo que te domina, no puedes controlarlo. La libertad viene por la disciplina. Cuando tú logras romper aquello que te esclaviza, eres libre. Y el pecado es un esclavo. En flojera, se manifiesta en muchos aspectos. Si tú los puedes dominar por medio del Espíritu de Dios, es cuando eres libre. Esa es la verdadera libertad para vivir como Dios manda. Eso es por poner solo un caso. Entonces sigo aquí con Moisés, ¿no? Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que disfrutar de los placeres efímeros del pecado, porque consideró, razonó, por este lado, soy el hijo de la hija de Faraón. Casi nada. Lo voy a traer a tiempos actuales. Soy el nieto de Donald Trump. ¿Ok? Pero por otro lado, esto va a durar lo que dure esta gente en el poder. ¿Ok? Pero por otro lado, tengo una herencia eterna. Eso es lo que dice. Consideró que lo oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta no en el momento, sino en la recompensa. ¿Sabe por qué mucha gente le falta fuerza para servir? Para hacer eso que sabe que tienen que hacer por Dios, porque todos sabemos lo que tenemos que hacer por Dios. ¿Sabe por qué hay gente que le cuesta eso? Porque no se han sentado a considerar que en cualquier momento esta vida acaba, sea que Cristo venga o sea que nos llegó el momento, lo que sea. Y ojo, y nuestro momento puede llegar en cualquier momento, saliendo de aquí. Eso no está escrito que todos vamos a vivir 80 y pico de años, ¿oyeron? No se han puesto, se sientan un ratico a considerar qué va a ser tu vida en la era venidera. Porque, ojo, tenemos la salvación porque Cristo murió para que tú te puedas salvar. Pero, un tema que casi no se habla es tu posición y las recompensas en el reino te la ganas con tu servicio a Dios. Voy a repetir. La salvación no está en duda. La salvación la tienes de gracia porque Cristo pagó en la cruz lo que tú debías haber pagado. Él cargó tu culpa. Y es que tenía que alguien cargar la culpa, porque si Dios es un juez justo, Dios mío, voy a explicar esto es interesante. Si Dios es un juez justo, ¿qué tú opinas de un juez que vino una persona y mató a toda una familia y lo agarraron y vino el juez y lo soltó? ¿Qué tú piensas de ese juez? Un juez malo, ¿verdad? Injusto. Y Dios no es un juez injusto, Dios es un juez justo. Si Él te perdonara a ti nada más porque no hay justicia, porque la justicia requiere un pago, un resarcir. Entonces, para que hubiera verdadera justicia, Cristo tuvo que cargar tu pago por tus pecados. Él tuvo que cargar ese pago. Lo que todos estamos condenados, que es a morir, Él tuvo que morir para que tú pudieras vivir, porque si no, tú tenías que pagar, porque tú eres pecador. ¿Ok? Entonces, la salvación ahí no hay problema. Todo el que acepta a Cristo, y ahorita lo vamos a ver, acepta a Cristo Jesús, está salvo. Pero tus posiciones en el reino, las recompensas, los premios, por cierto, eternos. Voy a repetirlo, eternos, no cuestión de años. Tu posición en el reino y tus premios eternos te lo ganas aquí. Y es por eso que la Biblia dice, y todo el que tiene esa esperanza, o sea, que la ha razonado y sabe lo que es, lo que viene, se purifica a sí mismo, se santifica. Mucha gente no le cuesta caminar en santidad
no hacen el servicio, no, porque no se han puesto a considerar lo que implica y lo que conlleva eso. Y eso es lo que hizo Moisés. Consideró, yo tengo todo, y es que es todo literalmente a nivel humano, era todo. Moisés tenía a la mano todo. Sin embargo, prefirió sufrir por el Mesías porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esperaban no la ciudad hecha por hombre, sino la ciudad que esperamos hecha de Dios, que será para siempre. Amén. Amén, amén, amén. Ajá. Dicho eso, pasamos a otro punto de la fe. Otro punto de la fe que nos compete a todos. Porque es la salvación y el mensaje de salvación. Y dice, ¿no? Comienza así. Vamos a leer Romanos 10, 8 al 17. Nueva versión internacional dice: esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, la palabra donde puedes poner tu fe. No dice la palabra de fe, es la palabra donde tú puedes poner tu fe. Palabra que tú puedes confiar. Palabra que tú decís, pongo mi mano en fuego por eso. Eso es lo que está diciendo. Esta es la palabra de fe, la palabra de confianza, la palabra que puedes estar certeza por ella. ¿Qué es la palabra de fe que predicamos? La que debemos creer. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees, tienes fe, confías plenamente en tu corazón. Cuando la palabra habla del corazón es lo más profundo de ti, ahí donde se genera la voluntad del ser. Crees en lo más profundo de ti, crees que Dios levantó de entre las personas muertas a Jesucristo, entonces eres salvo. Es decir, tienes la promesa de que cuando llegue el día, el Señor Jesucristo, si no ha venido cuando estás vivo, te resucitará para que vivas con Él para siempre en el reino que Dios ha preparado para todos los que le aman. ¿Ok? Esa es la palabra de fe esa es la palabra de fe que predicamos. Por cierto, dice confesar y creer en el corazón. Es lo mismo. Si hablamos de confesar, tú confiesas aquello que realmente crees, ¿no? Cuando estamos hablando de verdad. Tú confiesas, yo creo esto, pues. ¿Me entiendes? Lo que nace de adentro. Ojo, esa palabra confesar ahí no es una connotación negativa, aunque siempre pareciera que esa palabra se usa como una connotación negativa de confiesa. No es eso lo que está hablando. Es confesar, pues, decir. Pues es la palabra queruso. La palabra que dice es proclamar, declarar. El queruso, ¿sabe lo que es un queruso? Esto es lo bueno de estudiar la Biblia. Queruso era esa figura de la antigua Roma y Grecia. Recuérdense que el 90% o más de la población no sabía leer ni escribir. Y por eso que dice la fe es por el oír, porque tenían que leerle a la mayoría de las personas. Entonces la gente escuchaba, eso es lo que dice, lo hago, ¿ok? Por eso no te dice, la fe viene por el leer y el leer. No, te dice el oír, porque la mayoría de las personas no leían y no todo el mundo tenía una Biblia. Entonces el queruso era el que se paraba en la plaza con el edicto del emperador y sonaba la trompeta, esa larga así. ¿Esa? ¿Cómo sonaba? Esa, ajá. Esa. Y entonces todo el mundo se acercaba y que iba a decir el queruso, el que proclamaba. El César mandó a decir que paguen impuestos. Chao, listo. Todo el mundo sabía que había que pagar impuestos. ¿Ok? Entonces, eso es, tú proclama, que declara. ¿Ok? Entonces, confiesa. No, confesar, no, me equivoqué, me disculpan. Es cuando salga la palabra predicar, ese es queruso. Ya me adelanté, disculpen ahí. Pero entonces, sí bien, entonces confesar, decir lo que crees en tu corazón, ¿no? Esa es la palabra de fe que predicamos. Porque con el corazón se cree, actúas, o sea, pones tu fe. Acuérdense que la fe no es algo, tengo fe. ¿En qué? No, tengo fe en que fulano, sutano, tal cosa. O tengo fe en nuestro caso, estamos hablando en un contexto de iglesia, tengo fe
en que las cosas se van a cumplir tal cual como Dios dijo, porque el que la dijo es fiel, no es mentiroso y tiene poder para hacer todo aquello que se ha propuesto. ¿Ok? Entonces, yo confío o tengo mi fe puesta en que voy a resucitar aún si muero, o que seré transformado y tener un cuerpo nuevo. Confío en eso, tengo mi fe puesta en eso. ¿Por qué? Porque considero que va a suceder tal como dijo el Señor Jesucristo, que todo el que cree en mí, aunque esté muerto, volverá a la vida. Entonces esos son, ¿ves? Entonces eso es así. Entonces, con el corazón se cree para ser declarado justo, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Lo mismo, ser declarado justo y ser salvo es lo mismo. Porque tú, para ser salvado de la muerte, es decir, de la condena de morir, tiene que el juez haberte declarado justo. Es decir, sí, él es pecador, pero como aceptó el pago de Jesucristo, él queda libre de, por tanto, puede seguir viviendo. Ok, eso es lo que está diciendo. Entonces, con la boca se confiesa para ser salvo. Y no hay diferencia entre judíos y gentiles. Eso aplica para cualquier ser humano. Pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Bendice, porque todo el que invoque, por cierto, esta palabra a veces se tiende a usar mucho así como que fuera un asunto muy esotérico, invocación, ¿no? Esa es otra palabra más asociada a oración. Usted lee a Abraham, a Isaac, ellos invocaban a Dios y hablaban y le pedían. Es decir, todo esto es que pida, clame, busque al Señor, su guía, etcétera, etcétera, ¿no? Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. El único que puede darte salvación es Jesucristo. Ya va. Porque todo el que invoque... Ahora bien, ¿cómo invocarán? ¿Cómo van a acudir, pues? ¿Cómo van a buscar? ¿Cómo van a acudir a aquel en quien no han puesto su fe? En aquel que no confían. Tú buscas ayuda en aquello que confía en un momento, porque tú no vas allá a buscar, tienes un momento de aprieto. ¿Tú vas allá a buscar ayuda en quien no te puede ayudar? No. Entonces, ¿cómo invocarán a aquel en que no han puesto su confianza? ¿Y cómo pondrán su confianza en aquel de quien no han oído? La gente necesita oír el mensaje de Cristo una y otra vez, porque es el único mensaje que trae salvación. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Esa es la palabra que uso. Discúlpeme, la palabra que uso es predicar, clamar, proclamar. ¿Ok? ¿Y cómo creerán? ¿O cómo oirán para poder creer? Acuérdense que la fe viene por el oír. ¿Cómo oirán para poder poner su fe en Cristo si no hay quien hable? Si no hay quien sea esa luz que necesitan para aceptar a Cristo en sus corazones, el mensaje de fe y ser salvos. Eso es lo que está diciendo. Y estamos hablando de fe. Entonces tú eres un factor importante en el plan de Dios de salvación. Acuérdense que el plan de Dios gira en torno a rescatar lo que se había perdido, porque no es que Dios nos está condenando, es que todos estamos condenados a morir en el lago de fuego con azufre, y Él mandó a su Hijo para rescatar a aquellos que ya estaban perdidos. ¿Oyeron? Y nosotros ahora, siendo sus hijos, Dios nos concedió el colaborar con Él. ¿En qué? En su plan de redención. Dios no va a venir aquí a hablar con la gente. Dios dijo que nos encomendó, y ese nos es pronombre, nos incluye a todos. No es una sola persona, son todos. Nos encomendó el mensaje de la predicación. ¿Sabe lo que es el ministerio de la reconciliación? La palabra ministerio es servicio. El servicio de reconciliar. Y es como que Dios, por medio de ti, le dijera a la gente: ven, reconcíliate conmigo. O sea, tú eres el medio por el cual Dios está alcanzando a la gente.
Ese es un rol importante que cumplir y por eso te nombraron embajador de Cristo. Tú ahora puedes ir en representación de Él. Tú te tienes que comenzar a ver, considerarte, porque eso está allí, comenzar a pensar, bueno, ¿por qué Dios dijo que yo soy un embajador? Considéralo y cuando concluyas vas a concluir que es porque tú ahora eres su representante y puedes caminar con la autoridad de Él, no autoridad para hacer mal, autoridad para edificación, para salvar gente, para ayudarlos a conocer a Cristo, porque tú ahora eres un luminar en medio de una generación torcida y perversa. Así que créase eso y dése un aplauso por lo que Dios hizo con usted. Aleluya, denle un aplauso. Amén. ¿Y quién predicará sin ser enviado? ¿Quién será el queruso sin ser enviado? Bueno, déjeme decirle, usted fue enviado. ¿Por qué usted fue enviado? Por las razones que te acabo de decir. A usted se te encomendó el servicio de la reconciliación. Es decir, a usted lo enviaron a llevar el mensaje de fe que leímos al principio a todas esas personas que necesitan a Cristo. Es decir, todos. ¿Para qué? Para que esas personas puedan entonces clamar, pedir, acudir al único que puede rescatarlo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Y ese nombre es Jesucristo. Denle un aplauso al Señor por eso. Por cierto, no sé si viene más adelante, ¿no? Pero hay una traducción que dice, y todo el que invocó el nombre del Señor no será defraudado. No será defraudado. Y eso es correcto. Nadie que ponga su fe en Cristo va a ser defraudado, porque Dios y el Señor Jesucristo van a cumplir todo lo que han prometido, porque no son embusteros, son verdaderos, son fieles y tienen el poder y nadie puede estorbar lo que ellos se propongan hacer. Sin embargo, en el día del juicio, imagínense que hay una cola así, o hay varias colas, y están los jueces, ¿no? Están los jueces. Y usted está en la cola, y resulta que usted era musulmán, y en la cola del lado está Mahoma. ¿A quién vas a acudir? Y en la otra cola del otro lado está Buda. Ahí van a ser defraudados, porque si esos se suponían que eran su luz y guía, y están en la cola para ser juzgados, ¿qué queda para el que puso su fe en ellos? Y el otro lado está Yemayá. Y allá está, ¿cómo se llama? Huaycaipuro. Y por aquí está el otro, José Gregorio, el Santo Malandro. Hay un pocote, eso sobra. Está el ánima de Tahuapire, Francisca Duarte. Ajá. Francisca Duarte por acá atrás. Y digo, Dios, ¿tú no eras la que? Dios mío. Y ahí es donde viene el llorar y el crujir de dientes, porque en los que ellos pusieron su fe, están en la cola para ser lanzados al lago de fuego. ¿Me doy a entender? En cambio, el que ponga su fe no será defraudado. Porque Cristo no miente y tiene el poder para hacer aquello que dijo que hará. Y Él dijo y sus palabras fueron y están registradas en la Biblia y tenemos fe de que va a ser así, que todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Denle un aplauso al Señor. Amén. Y déjeme decirle que su papel como cristiano, su rol como hijo de Dios, es que ahora usted es mensajero. Usted fue enviado a llevar ese mensaje que la gente necesita oír para que puedan creer en Él y se salven. Desde tu familia hasta tus vecinos y hasta el que se sienta contigo al lado en el autobús. Es mejor que internalices eso y lo consideres, porque es mejor hablar a callarme. ¿Ok? Porque están en juego también tus recompensas, tu posición en el reino. A algunos les tocará gobernar junto con Cristo y Dios dirá, el Señor Jesucristo dirá, bueno, sí, dice que hará reyes y sacerdotes. Y dice, bueno, a este le toca, denle la alcaldía de Cumanacoa. Y al otro, dale la gobernación del Estado Sucre.
porque tenemos que ayudar a administrar la gobernanza. Y hay otros que le van a decir, mira, tome su pala y vaya a recoger los muertos del Armagedón y los entierra. Simple. Tan simple como eso. ¿Así? Usted decide qué papel quiere en el reino. ¿Ok? Tú te lo ganas aquí. Estamos hablando cosas. Y si quieres saber más de la esperanza, viene un seminario por ahí que no he dado por culpa de Mercedes, pero ya lo voy a decir un día de esto. Ajá. Entonces sigue aquí y dice, ¿y quién predicará? ¿Quién será el queruso sin ser enviado? Bueno, nosotros fuimos enviados. Así está escrito. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas, las buenas nuevas de salvación. Otras traducciones más literales dicen, hermana, si va a pasar, pase. Otras traducciones más literales dicen, presten atención, mire, otras dice, no, esta traducción dice, cuán hermoso es recibir el mensaje, al mensajero que trae las buenas nuevas de salvación. Otras traducciones dicen, que es el literal, dice, cuán hermosos son los pies de aquellos que llevan las buenas nuevas. Así que, si usted está llevando el evangelio, el mundo dirá que usted tiene sus pies feos, pero Dios dice que sus pies son hermosos. Ajá, amén, amén. La parte triste de todo esto es que, sin embargo, no todos los israelitas, e incluido no todos los gentiles, aceptaron las buenas nuevas. Nadie dice, así, Cristo, va a venir tú con ese. Ajá. Isaías dice, Señor, ¿quién ha puesto su fe en nuestro mensaje? ¿Quién ha creído realmente el mensaje? Así que la fe viene, vean, la fe viene por resultado de oír. La Biblia dice por el oír y el oír. Vean, la fe no es oír. Aclaro eso, porque hay gente que cree, la fe no es oír. La fe viene como oí y actué, en función de lo que oí. Esa es la fe, cuando actúas, pisteu, cuando actúas en base a lo que oíste. Entonces, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Las buenas nuevas de Cristo. El evangelio de la gracia. Aquel que trae salvación. Y el mensaje de fe que predicamos es que si crees en tu corazón, que Jesucristo, si crees en tu corazón, que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, tu corazón, que Dios lo levantó, esa es la base de todo el mensaje. Amén. Y entonces, para ir terminando, me voy a despedir con dos versículos que nos jalan la oreja a vivir con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios y Dios es tu Padre y debes vivir para agradarle a Él. Porque al final no hay más nada. Al final no hay más nada. Al final todo esto que usted está viendo pasará y dejará de existir. Pero las cosas de Dios son para siempre. Son eternas. ¿Ok? Dos últimos versículos para un llamado de atención a vivir en fe. Dice, Romanos 14, 23. Y todo lo que no procede de fe es pecado. Viva en fe. Si vas a hablarle a otro, vaya con fe de que Dios está hablando a través de ti y vas a tener las palabras para tocarlo. Si vas a orarle a una persona por salud, ore con fe de que Dios está trabajando a través de ti. Si vas a animar a alguien a que renueve su fe en el Señor, háblele con la fe que necesita. Es así que se vive. Usted no puede, porque ustedes dicen animados los unos a los otros. La fe es contagiosa, como el desánimo es contagioso. Usted tiene que decidir si vas a andar en pecado, en desánimo, así como, bueno, lo hago porque hábito o lo que sea. O si las cosas que vas a hacer por Dios, tu adoración por Dios, está basada en un actuar con fe, en un compromiso, en una responsabilidad de hacer aquello y de estar determinado a alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús te alcanzó a ti y a mí. Entonces ese es un primer llamado. Y último llamado, último versículo, es un llamado también, pero de esperanza. Y con este despido dice, así que no pierdan la confianza.
No la pierda, no deje que tu fe se apague, porque esta será grandemente recompensada. Ok, hay recompensa en todo lo que hacemos por el Señor mientras caminamos en fe. Ustedes necesitan, ¿sabe lo que es necesitar? ¿Sabe lo que es una necesidad? Algo que no se puede, o sea, tienes que pasar por allí, a juro. Es una necesidad, no lo puedes saltar, no es un paso saltable, es necesario. Entonces, porque ustedes necesitan perseverar en la carrera que tienen por delante. ¿No lo han leído? Ustedes necesitan perseverar, upomone, echa para adelante. Sí, el diablo 2 golpes para acá y usted se levanta otra vez y lanza un golpe para allá, porque tampoco es puro aguantar golpe. Entonces, y para adelante, ¿ok? ¿Para qué? Después de haber cumplido tu voluntad, no, la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Porque las promesas las heredan aquellos que viven y actúan en fe conforme a su palabra, no de otra forma. Dele un aplauso a Dios porque usted ha sido escogido para Él, para que te renueve tu fe. Amén, amén y amén. Mire, y acompáñenme a cantar este himno, a ver si se lo saben. Este es mi himno favorito, ¿vieron? Mi himno de toda la vida es mi himno favorito. Y lo voy a cantar pese a que la señora Zenelia me dijo que no le gustaba. Pero lo voy a cantar. Dice así, se llama Grato es decir la historia. ¿Lo han escuchado? Ese poema lo escribió una niña en Inglaterra, cuando Inglaterra era creyente, que quedó en parálisis, algo así, y ella escribió eso en cama, y después ese poema lo escuchó un señor, una persona en Estados Unidos, y le gustó tanto y tomó y lo convirtió en un himno, ¿no? Y ese himno es extraordinario. Grato es decir la historia, y lo escogí porque tiene que ver, aparte de que el que más me gusta, tiene que ver con esto de que parte de la fe en la que vivimos es que usted fue enviado a llevar el mensaje. Ok, y dice así, ¿se ven? ¿Lo ven? Dios mío, voy a entonar en do sostenido. Dice así, mire, pónganse de pie, mi hermano. Grato es decir la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia que brilla cual fana y en glorias y portentos no reconoce igual. Me agrada referirla, pues me hace mucho bien. Por eso a ti deseo esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia. Grato es decir la historia que antigua sin vejez parece repetirla, más dulce cada vez. Que nunca
Dios. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia, el que la sabe ya. Parece que de oírla sentimiento aún está, y cuando el nuevo canto en gloria entonaré, será la antigua historia, mi vida tanto amé. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Hermoso. Hermoso. Mire, eso es culpa tuya. Mi hermano, reúnanse en grupos de 4 y 5 y vamos a orarle al Señor con fe antes de irnos, porque tenemos que pedirle a Él todo. Son tan importantes las oraciones, las alabanzas, como la enseñanza. Y pídale allí donde usted está junto con sus hermanos. Pida con fe para que Dios te sane. Lo que sea que usted necesita, Señor, en esta mañana junto con nuestros hermanos, Señor, te pedimos, Señor, te clamamos, invocamos tu nombre, Señor, para pedirte por esa sanidad que estamos buscando, para que suplas nuestras necesidades, Señor, para que suplas nuestras necesidades, Señor, nos abras puertas, Señor, y nos prospere, porque usted quiera hijos prosperados, Padre. Gracias, Señor, por restaurar nuestra fe, por ayudarnos, Señor, a entender y cómo usar tu Santo Espíritu en nosotros, Señor. Aviva, Señor, avívanos, Padre. Renueva nuestro espíritu y nuestra fuerza, Señor, para hacer tu voluntad. Todos en el fondo anhelamos, Señor, hacer eso. Quita de nosotros el desánimo y renueva nuestra fe, nuestra fuerza, Señor, y danos el denuedo, como decían los apóstoles, para llevar el nombre de tu Hijo amado a toda persona, Señor. Levanta entre nosotros obreros, Señor. Levanta ministros, Padre. Levanta profetas, maestros, evangelistas. Todo eso, Padre, mientras prospera nuestra alma, Señor. Ayúdenos a mejorar, Señor. A mejorar, Padre. Gracias por bendecir a nuestra familia, bendecir a nuestros hijos, Padre, donde estén, en nuestras casas, en sus trabajos. Bendígalos, Señor, protéjalos, cuídalos. Bendiga a nuestros familiares, Padre, y ábranos puertas, Señor. Denos esas palabras con poder espiritual, Señor, para alcanzar a nuestros seres queridos, a nuestra comunidad, Señor. Llévenos, usted que conoce los corazones, Padre, llévenos a esas personas que desean conocerte, Señor, que desean conocerte, y muéstrenos en nuestros caminos aquellos que te están buscando, y denos a nosotros la fuerza para hablarles y traerlos a Cristo, Señor. Utilícenos, Señor, como medio para reconciliarnos con las personas. Gracias, Señor, por esta mañana, por todos los que están aquí presentes, Señor, por cuidar su hogar, por enviar ángeles, Señor, a sus hogares y protegerlos de cualquier influencia maligna y perversa, Señor. Corte cualquier maldad y bendígalos y bendígalos. Ayúdenos, Señor, a entender a la esperanza que nos llamaste. Ayúdanos, Señor, a hacer aquello para lo cual tu Hijo Jesús murió por nosotros. Danos la fuerza, Señor, para alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús nos alcanzó. Y bueno, Padre, y todo aquello que no se nos ha olvidado pedir, sabemos que usted conoce nuestra necesidad y te necesitamos, Señor. Amén y amén, Padre.
en el nombre de Cristo. Amén y amén y amén. Denle un aplauso a Dios con fuerza. Amén y amén. Amén. Y por último, les tengo este anuncio. Por fin, el mes pasado le pido disculpas, no lo pude hacer. Este mes sí tenemos el día 19 y 20, miércoles 19 y jueves 20, vamos a dar el seminario de la esperanza del cristiano. Es un seminario importante. Usted necesita saber cuál es tu futuro, porque ya ese es tu futuro si aceptaste a Cristo. Usted necesita cuál es tu futuro, saberlo. No se lo pierda. Y si puede invitar a alguien, invítelo, tráigalo. Es un tema maravilloso. Permítanme una oración de despedida. Padre, gracias en el santo y poderoso nombre de Cristo Jesús por esta mañana. Bendiga a todos y cada uno aquí presentes, Señor. Gracias por llevarnos bien a nuestra casa. Gracias también por todas aquellas personas que ofrendan de corazón en esta iglesia, Señor. Bendígalo y prospérelo, Señor, y que no le falte ninguna necesidad y que siempre tengan para ayudar al que necesita, Padre. Muchísimas gracias por nuestra familia y nuestros hijos. Gracias por ayudarnos a hacer luz, Señor, y porque este sea un sitio donde usted sea alabado y honrado como usted se merece, Señor. Ayúdenos a construir esta casa para tu gloria y tu alabanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los quiero, mis hermanos. Nos vemos.